Continuando con nuestro estudio, después de haber profundizado sobre la tradición sapiencial en el Antiguo Testamento, vamos a desarrollar el último apartado de nuestro material sapiencial. Después de este material de la teología de la creación, comenzaremos con el material poético, para terminar así el ciclo. Ahora, ya dijimos en el apartado anterior que los relatos de la creación, los dos poemas de la creación, están saturados de contenido sapiencial, aunque el lenguaje sapiencial no esté presente. Según la historia sagrada de Israel, la creación de los cielos y de la tierra ha constituido el comienzo de la actividad creadora de Dios. Y según la historia sagrada de Israel, el comienzo del mundo y el comienzo de la historia se dan en el mismo momento. Se dan en el mismo momento. Pero esto, repito, es en la historia sagrada de Israel. Por lo tanto, en los poemas de la creación nosotros encontramos, lo que encontramos es esto, la reflexión que hace el pueblo de Israel sobre su propio origen, su propia identidad. Se trata del origen del pueblo de Israel. ¿Dónde está el origen del pueblo de Israel? En Dios. Exactamente como dice el primer versículo del libro del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Principio. Bereshit en hebreo, arjé en griego, puede hacer referencia a dos cosas. Uno, al principio de algo en el tiempo, el origen en el tiempo. De hecho, como hemos dicho antes, según la historia sagrada de Israel, el comienzo del mundo y el comienzo de la historia coinciden. Entonces se podría creer que Bereshit y Arjé hacen referencia al inicio del tiempo, al inicio de las cosas. Pero también hay otra connotación, tanto de Bereshit como también de Arjé. Arjé como principio, principio constitutivo del ser, lo que le da consistencia al ser. En este caso sería lo que le da consistencia a todo lo que existe está en Dios. Está en Dios. En el planteamiento que hacen los expertos, los estudiosos, está claro que antes de una tradición literaria ha existido una fase oral. Ha existido una fase oral. Y en los relatos de la creación de Génesis 1 y Génesis 2, los expertos están completamente de acuerdo en que se hallan presentes dos formas distintas de entender el origen. Hay una fuente sacerdotal que se identifica con la P del alemán Priest. Esta fuente sacerdotal va de Génesis 1.1 a Génesis 2.4a. 4a significa la primera parte del versículo 4. Y luego tenemos también una fuente yavista que se identifica con la J, yavista, que va de Génesis 2.4b al versículo 25. Tengan en cuenta este elemento. Hay dos fases, una fase oral y una fase literaria, cuando ya se pone por escrito. Los dos relatos comienzan describiendo los efectos de la creación en contraste con la condición que prevalecía anteriormente. ¿Qué es lo que prevalecía antes de la creación? Prevalecía un caos informe. Tohu. Tohu wawohu, así dice el texto original. Tohu. Ese tohu aparece en 1.2, la tradición sacerdotal, y aparece en 2.5.6, la tradición yavista. Ese caos informe es prácticamente lo que existe antes de que se den los efectos de la creación. ¿Y cuáles son los efectos de la creación? Prácticamente consiste en pasar del caos informe, de esa situación amorfa, a un orden donde todo tiene forma. Es una visión cósmica del orden. Este orden ya lo hemos estudiado cuando vimos, por ejemplo, la Meat egipcia, la sabiduría como orden, capaz de adecuarse a algo que ya lleva su ritmo. Y el efecto de la creación es que el cosmos lleve su ritmo. Esto servirá, o mejor dicho, fue pensado de esta manera por los escribas y los profetas, en este caso de la tradición sacerdotal, Ezequiel,
de alguna manera, para entender o dar a entender al pueblo que la vida social de Israel también debe pasar de un caos a un orden. Y ese orden lo dará la monarquía. La monarquía, por lo tanto, ya en el relato de la creación encontramos nosotros una tendencia de tradición intelectual. Hay una idea de fondo, una idea de orden que se le atribuye a Dios con respecto al cosmos y que luego será transferido y aplicado al orden social, sociopolítico y religioso que tendrá como cabeza al rey, ¿verdad? Entonces, el relato de la creación, de alguna manera, será la justificación teológica de la institución y la aceptación y la prolongación de la monarquía, especialmente la monarquía davídica. Los dos relatos, tanto el del capítulo 1 como el del capítulo 2, de hecho refieren una serie de actos en virtud de los cuales tuvo lugar la creación. El estilo difiere llamativamente en ambos relatos. Efectivamente, los estudiosos han coincidido desde hace mucho tiempo en que en esos capítulos se escuchan dos voces diferentes, una voz más antigua que la otra. En este caso, la fuente yavista es mucho más antigua que la fuente sacerdotal. La fuente yavista, como vamos a ver más adelante, motivada y también influenciada por la mentalidad siro-palestinense. En cambio, la fuente sacerdotal, inspirada y también influenciada por la experiencia de la esclavitud en Babilonia, las tradiciones babilónicas. Entonces podemos decir nosotros que a nivel literario hay un amplio consenso entre los expertos de que la fuente sacerdotal lleva características literarias que la pueden llevar a datarla posterior al desierto. Y la fuente yavista, por lo mismo, ¿no? Por las características literarias, el tipo de lenguaje que utiliza, se puede considerar más antigua y se le puede asignar cronológicamente los primeros tiempos del período monárquico a la fuente yavista. Son más de 200 años donde se ha reconocido que la cuestión de relacionar entre sí esos dos testimonios de la creación no se pueden limitar solamente a la fase literaria. Esa ya es punto de llegada, la fase literaria. Hay que tener en cuenta toda una fase oral anterior, tanto para la sacerdotal como también para la yavista. Entonces, si los autores sostienen que la tradición sacerdotal ha sido redactada en una fase posterior a la deportación en Babilonia, entonces lo más lógico es pensar que cuando los hebreos estuvieron en Babilonia esclavos por 70 años, por lo tanto ahí muere una generación, nace una generación nueva, tuvieron contacto con todo el aspecto mitológico de los babilonios. Los famosos poemas de la creación babilónicos o mesopotámicos, ¿verdad? Como el Enuma Elish, el Gilgamesh, los conocieron. Como también en otro campo, en Babilonia, de una manera muy asombrosa, los israelitas se encontraron en la mitología y en su religión babilónica que era muy común tener la presencia de seres con alas, leones con alas, toros con alas, osos con alas. De ahí nace efectivamente en la visión hebrea el concepto de ángel con alas. Si ustedes ven en los primeros relatos donde aparecen ángeles, estoy hablando de los relatos de los patriarcas, en el caso de Abraham, en el caso de Jacob, que lucha con un ángel, nunca se dice que sean alados, no se dice que tengan alas. Pero si ustedes van, por ejemplo, al testimonio de Isaías, capítulo 6, donde se narra su vocación, Isaías en su visión mira ángeles que tienen 3 pares de alas. Con un par de alas aletean, con un par de alas se cubren la cara y con otro par de alas se cubren el cuerpo. Entonces ahí ya hay no digo un avance, sino una transformación de la visión de ángel
al menos físicamente hablando. Es consecuencia de, efectivamente, la influencia babilónica en la mentalidad hebrea. Entonces, podemos decir nosotros que antes que se ponga por escrita la tradición sacerdotal, ha habido toda una fase oral anterior que está muy relacionada con la poesía mitológica de los babilónicos. Es nuestro amigo, el alemán Gonkel, que ha mostrado que la tradición sacerdotal allá en Babilonia, ¿verdad? Se constituye esta tradición sacerdotal en torno a la figura del profeta Ezequiel y todos los escribas. Recuerden que en Babilonia, en la esclavitud, no tenían templo, no tenían sacerdocio, no habían sacrificios, no habían ofrendas, solamente prácticamente permanecía la sinagoga, una especie de sinagoga donde se continuaba reflexionando sobre el origen del pueblo, especialmente para esas nuevas generaciones que habían nacido en condición de esclavos y en tierra extranjera, allí en Babilonia. Para ellos era mucho más urgente que entendieran el origen del pueblo de Israel, que en ese momento estaba pasando por la esclavitud, la deportación. Entonces Gonkel dice que esta tradición sacerdotal ha adoptado elementos formales y también elementos materiales de la tradición común que existía ya en el próximo Oriente Antiguo, o sea, todo lo que es la Mesopotamia, lo que llegó a ser Babilonia, Asiria y Anatolia. Pero dice Gonkel que los hebreos, en este caso los escribas, en torno a la figura del profeta Ezequiel, tuvieron la capacidad, y aquí está para mí, allí está la presencia de la tradición intelectual, fueron capaces de transformar esos elementos de la mitología babilónica, los transformaron alterando la función de estos elementos y suprimiendo de ellos todo rasgo de carácter politeísta, de tal manera que eliminan cualquier tipo de presencia de las divinidades mesopotámicas y ponen siempre al centro a Yahvé. Entonces, si en el relato mesopotámico es Marduk quien realiza una obra, una acción, los rabinos, no los rabinos, sino los escribas, conociendo esa tradición, la adoptan, pero la transforman. De tal manera que, una vez transformada, ya no es Marduk, ya no es Istar quienes actúan, sino que es Yahvé. Un ejemplo muy interesante de esto, aunque no es de carácter sapiencial, sino de carácter poético, es el Salmo 29. El Salmo 29 es de origen ugarítico y estaba compuesto originalmente en honor a una divinidad de la lluvia en Ugarit que se llamaba Yahweh. Entonces, los hebreos conocen este material, conocen este poema, seguramente les impacta, les gusta saber, pero lo adoptan y lo que hacen es eliminar cualquier indicio de idolatría, en este caso el nombre de Yahweh, introducen el nombre de Yahvé. Kol Adonai, la voz del Señor sobre las aguas. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica, la voz del Señor descuaja los cedros, la voz del Señor descuaja los cedros del Líbano. El Líbano está en el norte, no pertenece al territorio de Israel. Ahí se ve claramente que no es un poema de origen propiamente hebreo, pero lo adaptan, más o menos lo que nosotros llamamos una inculturación, ¿verdad? Adoptan elementos de la cultura extranjera, pero luego los transforman en el lenguaje y en el aspecto literario, de tal manera que ya no se habla de la divinidad pagana, sino de Yahvé. Lo mismo podemos decir de la fuente yavista. La fuente yavista también tiene una larga tradición oral, solo que la fuente yavista no tiene sus raíces en Babilonia, sino que esta larga tradición oral de la fuente yavista la encontramos en un marco muy diferente, de origen siro-palestino, no tanto babilónico, y que reflejaba un proceso diferente de transmisión. ¿Verdad? Sigue siendo cuestión importante tratar de establecer la fecha para el comienzo de la tradición israelita sobre la creación, pero está bien difícil.
Una vez que el pueblo de Israel, y bueno, en los estudios se abandona la idea de que había sido Moisés quien recibió la información directa de Dios por medio de una revelación acerca de cómo había sido la creación, ¿verdad? Recuerden ustedes que los hebreos resuelven el origen de la Sagrada Escritura, lo resuelven muy fácil. Para ellos el Pentateuco lo escribió Moisés, la historia deuteronomista la escribió Samuel, los salmos los escribió David y todo lo que tiene que ver con literatura sapiencial, Salomón. Bien sencillo, pero en realidad no es tan fácil la cosa, porque cada bloque literario corresponde a periodos largos de la historia y es imposible que una sola figura haya podido escribir acerca de distintas etapas históricas. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, en el caso del Pentateuco, que narra la muerte de Moisés. ¿Cómo lo va a escribir Moisés si está narrando la propia muerte de Moisés? Entonces, ahora los estudiosos se han esforzado por descubrir las verdaderas raíces históricas y lo han hecho rastreando el desarrollo de la tradición en el Antiguo Oriente Próximo. Rastreando el desarrollo de la tradición en el Antiguo Oriente Próximo con respecto a la creación en la tradición sacerdotal. Aquí, en la tradición yavista, son las tradiciones religiosas y costumbres de los cananeos. Esa será prácticamente la fuente oral que dará origen posteriormente a la tradición yavista. En la mentalidad hebrea posterior, obviamente, era una idea abrumadora que Israel hubiera adoptado elementos de los pueblos vecinos, las cuales luego Israel fue desmitologizando a fin de acomodarlas a sus creencias en Yahvé. Sin embargo, algunos estudiosos, por ejemplo el inglés Cross y Albright, van siguiendo prácticamente este desarrollo de la tradición religiosa de Israel y descubren ellos que en los relatos de la creación, Israel identifica los rasgos de él, la figura del gran Dios creador, con los rasgos de Yahvé. Y esto lo hacen durante la última parte del segundo milenio. Esta obra, Mitología Cananea, es muy ilustradora, esta de Cross, ¿verdad? Mitología Cananea, es muy ilustradora para poder descubrir la evolución, primero la introducción del pueblo de Israel en el territorio de Canaán, implica la introducción del pueblo de Israel en las costumbres de Canaán y en la mitología de Canaán. Entonces, al descubrir la figura de él, que es una figura importante en la mitología de Canaán, de Palestina, ¿verdad? Él y Aserá son pareja, de ellos dos nace Baal, que será el dios de la fertilidad en la mitología cananea. Entonces Cross y Albright sostienen que en Israel identificaba a él con Yahvé durante la última parte del segundo milenio. Complementa a este enfoque el trabajo que hace Von Rad. Y yo les recomendaría a ustedes, si pueden bajar en PDF de la red o lo pueden comprar impreso, esta obra que se llama, es un ensayo que hace Von Rad en 1936, El problema teológico de la doctrina veterotestamentaria sobre la creación. El problema teológico de la doctrina veterotestamentaria sobre la creación. En este ensayo, Von Rad desde un principio va poniendo de relieve las cuestiones metodológicas que se hallan en juego. La metodología es clave, el método es clave para poder alcanzar los objetivos, los propósitos y las conclusiones. Pueden tener el mejor material del mundo, pero si el método que están utilizando no es el adecuado, entonces no alcanzan ustedes las conclusiones buscadas. Entonces Von Rad pone de relieve las cuestiones metodológicas, ¿verdad?, que están en juego cuando se trata de encontrar este tipo de relación entre la tradición oral que precede a la tradición literaria, y en la tradición oral la presencia de estos elementos mitológicos, tanto de Babilonia para la tradición sacerdotal, como elementos mitológicos de Siria y Palestina para la tradición yavista. Ahora, Von Rad no aborda la cuestión desde la perspectiva de la historia de las religiones.
¿verdad? Existe una ciencia que se llama la historia de las religiones, existe otra ciencia que se llama las religiones comparadas. Pero él no aborda esta cuestión desde la perspectiva de la historia de las religiones. Tampoco ignoraba que la noción de creación era ya conocida en Canaán desde tiempos muy remotos, y que esa noción de creación desempeñó su papel en el culto durante el periodo preisraelítico mediante una representación mítica. ¿Qué quiere decir esto? Que von Rad está consciente de que en las mitologías cananeas ya hay prácticamente una tradición sobre la creación, o al menos una noción de creación ya era conocida en Canaán, ¿verdad? Prácticamente lo que nosotros conocemos de esta noción de creación cananea está relacionada con la vida de pareja de él con Aserá. Cuando llega la primavera, los cananeos sostenían que habían relaciones íntimas entre él y Aserá. Entonces, estas dos divinidades hacían en esa actividad íntima sexual, provocaban el retorno de la vida en toda la tierra. Llovía y la tierra producía las plantas. Entonces, más o menos, estaría ahí una noción de creación, ¿verdad? Allá un poco lejana, en torno a la mitología cananea. Pero complementando, fíjense, se complementa esa noción de creación cananea con el estudio de la creación en que está presente en ciertos salmos y también en el Deutero Isaías. Y mezclando estos tres elementos, ¿verdad? La noción de creación de la mitología cananea, la creación presente en algunos salmos y la creación presente en el Deutero Isaías, von Rad llega a la conclusión de que en el pueblo de Israel la doctrina de la creación es una doctrina secundaria, ¿verdad? Que la doctrina primaria es una salvación histórica. De hecho, ustedes saben que el primer nombre que los israelitas dan a Dios, a Yahvé, no fue Yahvé, sino que es el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, la fe primaria de Israel es una fe de liberación, el Dios que nos sacó de Egipto. Luego escribió la doctrina de la creación, no fue capaz de lograr una existencia independiente por derecho propio. Es la conclusión a la que llega von Rad, ¿verdad? Reconoció también que algunos elementos de la creación habían penetrado en Israel desde el terreno sapiencial. Y aquí es donde ya nosotros vamos a entrar en el campo que nos interesa. Un enfoque sapiencial de la teología de la creación. El ensayo de von Rad después, con el tiempo, fue sometido a severas críticas, ¿verdad? Alemanes como Smith, Westermann, Anderson y otros pusieron en tela de juicio el enfoque de von Rad. Sin embargo, lo que nosotros debemos considerar es que la actitud hermenéutica fundamental de von Rad no ha sido ni ignorada ni firmemente repudiada desde el principio. La actitud hermenéutica de von Rad no ha sido ni ignorada ni firmemente repudiada por el principio. Anderson, ¿verdad? Este personaje que nosotros hemos señalado acá, junto con Westermann, Anderson intentó refutar con una postura más seria el enfoque que hacía von Rad, pero él mezcló continuamente los testimonios teológicos y los testimonios de la historia de las religiones sin la necesaria precisión metodológica. Entonces sus conclusiones no fueron tan radicales en contra del enfoque de von Rad, ¿verdad? De hecho, Anderson plantea dos cosas. Primero, que había una tradición de ideología regia construida en torno a la elección de David y la selección de Sión. Y aquí prácticamente Anderson está diciendo lo que nosotros hemos ya planteado al principio de este desarrollo, de este material. ¿Qué cosa? Que el orden que Dios pone en la creación, a partir de un presupuesto que está informe, un tohu, un caos, es el modelo del orden que debe poner el monarca, la monarquía. Entonces hay una tradición de ideología regia.
¿verdad? Y construida en torno a la elección de David y la selección de Sión y Jerusalén. La segunda conclusión a la que llega Anderson es esta: el eje principal de la tradición sobre la alianza regia era una teología de la creación concebida como si tuviera unas dimensiones cósmicas más que históricas. Entonces, prácticamente, para justificar el orden, la legislación, decisiones que el rey va imponiendo al pueblo de Israel a nivel social, a nivel político, a nivel militar, a nivel religioso, ya está prefigurado en el relato de la creación. Entonces, aquí la interpretación sería invertida. El reino, la monarquía, tiene su inspiración en la creación. Y por lo tanto, esa inspiración propone un modelo de dimensiones cósmicas, que luego podría llevar incluso a dimensiones escatológicas. Ya vamos a explicar por qué más adelante. Lo que está en juego es la cuestión del modo de comprender la función de la ideología regia dentro de Israel. Comprender la función de la ideología regia dentro de Israel. Darle al rey prácticamente la autoridad divina. Darle al rey y al orden que está imponiendo en la sociedad toda la valoración que se le puede dar a lo que Dios hizo en el momento de la creación. Es más o menos lo que está planteando Anderson, ¿verdad? Es lo que está más o menos planteando Anderson, y de alguna manera estamos de acuerdo y no refuta, sino que complementa el planteamiento de Von Rad. Ahora, Von Rad sí rechazó la reconstrucción escandinava de un culto regio del Próximo Oriente Antiguo, que también fue compartida por Israel desde sus orígenes como nación, pero no de modo extremo. ¿En qué sentido? Que todas las culturas y las civilizaciones del Próximo Oriente Antiguo, con respecto a sus monarcas, cayeron casi siempre en una divinización. Muchos monarcas fueron divinizados incluso en vida. Basta ver, por ejemplo, la lista de reyes de Asiria, comenzando por Asarjadón, Asurbanipal, luego, bueno, toda la lista de reyes de Asiria, y muchos de ellos fueron divinizados en vida. Y lo mismo sucede posteriormente en Persia, ¿verdad? Ciro, luego de Ciro, bueno, más adelante Jerjes, Artajerjes, que también se divinizaron en vida. Muchos de ellos se divinizaron en vida. Era el punto, prácticamente el punto de llegada, ¿verdad?, de una teología regia, o mejor dicho, de una comprensión, como decíamos aquí antes, una ideología regia. Terminaba prácticamente divinizando al monarca. Israel, por el contrario, poseía una comprensión distinta de la función del rey. Aunque se quiere justificar a partir de un orden cósmico divino, ¿verdad?, tan solo secundariamente, no en el primer nivel de la confesión de Israel, se adoptó esta terminología regia incorporándola a su culto. De tal manera que el rey se permite asumir acciones sacerdotales que no le competen, ¿verdad?, porque de alguna manera él se siente también relacionado directamente con Dios, pero no se diviniza. En Israel no se diviniza. En el periodo de la monarquía podía alabarse a David como un rey ideal, cuyo trono estaba relacionado con la justicia cósmica, a causa de la anterior tradición narrativa de Israel con su potencial escatológico. Potencial escatológico que efectivamente funcionó. Funcionó en el sentido que todas las tradiciones de Judea, la tradición de la sucesión davídica, la tradición de la ciudad de Jerusalén, la tradición del monte Sión, han tenido un impacto incluso hasta el Nuevo Testamento, a tal punto que en el Nuevo Testamento los sinópticos, especialmente Mateo y Lucas,
continuando esta especie de ideología regia y en base a las profecías principalmente de Isaías, que Isaías es un profeta empapado de las tradiciones de Judá, ¿verdad? La tradición de la dinastía davídica, la tradición de Jerusalén, la tradición del monte Sión. Isaías está empapado de eso. Y los sinópticos, siguiendo esta ideología regia, a partir del profeta Isaías, ¿verdad?, colocan el nacimiento del Mesías efectivamente en la línea davídica, que nace en Belén de un descendiente de David. Hasta ahí llega la influencia de esta ideología monárquica, ¿verdad? Ese es el potencial escatológico, a tal manera que, no lo puedo decir yo de manera enfática, pero se puede sospechar la idea de que el reino davídico sea anticipo del gran reino de Yahvé, ¿verdad?, del reino de los cielos, del reino de Dios. El hecho de que el lenguaje del Hofstil, o sea, el estilo cortesano, es del estilo cortesano de la corte, ¿no?, sea extraordinariamente antiguo, es una observación que tiene poco que decir acerca de su función dentro del testimonio específico dado por Israel acerca del reino de Dios por medio de su alianza con David. Ahí se ve claramente que se trata de una clase social, una clase dominante, una clase intelectual que está generando el pensamiento. Ahora, von Rad estaba consciente de que, además de la tradición mosaica de la fe en Yahvé, que había redimido a Israel de Egipto, existían otras antiguas tradiciones patriarcales, donde los patriarcas daban testimonio de su encuentro con diversas deidades de él, ¿verdad? Aún antes del testimonio de Ugarit, estaba claro a la luz de los textos, de estos textos que vemos aquí. Clave es, por ejemplo, Génesis 14, 17 y en adelante. Es cuando Melquisedec, rey de Salem, sale al encuentro de Abraham y lo bendice. Lean por favor ustedes del 17 al 19, al 22, perdón. Lean ustedes Génesis 14 del 17 al 22 y van a encontrar dos cosas interesantes. La primera, que Melquisedec es rey de Salem. Bendice a Abraham por medio del Dios El Elyon. El Elyon. Ustedes en su traducción van a encontrar el Dios de las alturas. Y usted va a pensar que se trata de Yahvé. Pero no, aquí todavía Yahvé no está completamente revelado, ¿verdad? No existe una estructura religiosa en torno a la figura de Yahvé. Y no, por lo tanto no podemos decir que Melquisedec sea un sacerdote de Yahvé, ¿verdad? Melquisedec es un sacerdote pagano. Está al servicio de esta divinidad que se llama El Yon, el cual es mencionado como creador, Koneg, del cielo y de la tierra, en el versículo 19. Y luego la cosa más curiosa es que Abraham identifica a este El Yon con Yahvé en el versículo 22. Lean ustedes el texto y se darán cuenta. Claro, leyendo una traducción como la que ustedes tienen, no es fácil determinar la diferencia, pero si ustedes se van al texto original, van a encontrar que esta divinidad se llama El Yon, no es Yahvé, es El Yon. Tal vez en los comentarios a pie de página puedan encontrar alguna explicación sobre esto, pero lo estoy poniendo de relieve, lo estoy presentando porque quisiera que ustedes se dieran cuenta de que existen otras pequeñas tradiciones patriarcales donde se da testimonio del encuentro con estas divinidades o deidades él. No se trata de y luego que no se trata de una acción aislada, sino que esto ha proporcionado los medios por los cuales la fe en Yahvé podría ser vinculada con el cumplimiento de la promesa hecha a los patriarcas, quienes todavía no conocían a Dios por su nombre. A Dios se le comienza a conocer por su nombre en Éxodo 2, del 6 en adelante. Entonces, no saben los patriarcas, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, cómo se llama el Dios que se les ha revelado. Y aunque las tradiciones patriarcales son a menudo extraordinariamente antiguas y contenían algunos elementos relacionados con la creación, fueron entrando en la fe de Israel posteriormente a la confesión de Yahvé como Redentor. Muy posterior. Yahvé primero es Redentor y después será Creador. Después será Creador.
Al menos esto según el estudio que ha hecho von Rad, ¿verdad? En este ensayo. La debilidad que se encuentra en el enfoque de von Rad se localiza en su idea de que la sabiduría entró como elemento extranjero y que por lo tanto la sabiduría ocupaba una posición periférica en la fe histórica de Israel. Pero es el mismo von Rad quien corrige esta falsa percepción de la sabiduría. Y luego von Rad se va esforzando por mostrar la independencia y la contribución positiva de la teología sapiencial de la creación. Entonces, resumiendo, la fe de Israel se desarrolló históricamente a partir de su inicial encuentro con Dios como liberador en Egipto. Esa es la confesión de fe más primitiva, el Dios que nos sacó de Egipto. Y solamente en un segundo momento, desde este núcleo, fue incorporada a su fe una teología de la creación. Vale la pena observar la observación teológica de que esta reconstrucción afecta únicamente a la dimensión noética de la fe de la creación y no a la dimensión óntica. La dimensión noética, ¿qué es? El entenderla, comprenderla intelectualmente, ¿verdad? Comprenderla intelectualmente. Allí es donde afecta, no afecta en la dimensión óntica, es decir, en la identidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se entiende a sí mismo como querido por Dios, que su existencia se debe a la voluntad divina, ¿verdad? ¿Cómo se ha ido dando eso? Entenderlo, comprenderlo es un poco más complicado. A eso se refiere, ¿verdad? La dimensión noética de la fe de la creación. Ahora, vamos a estudiar un poquito más detalladamente las dos tradiciones, la sacerdotal y la yavista. Son estos testimonios de la creación que aparecen en el libro del Génesis y que son dos poemas que están inspirados precisamente en las tradiciones orales de mitologías extra bíblicas, o sea, fuera del pueblo de Israel. Veamos primero el relato sacerdotal. Desde hace mucho tiempo se ha observado ciertos rasgos significativos en Génesis 1, todo el capítulo 1 que narra la creación. Principalmente la estructura en su conjunto parece estar bien clara. Después del comienzo inicial, viene una serie de actos divinos de creación que culminarán en la finalización de los cielos y la tierra, y Dios, que aquí es llamado Elohim, vean, Elohim, Él es un sustantivo masculino singular, Él. Elohim, sustantivo masculino plural. Sería como dioses, un plural majestático. Varios dioses, un solo Dios que como que si fueran varios dioses. Y Dios, Elohim, descansa el séptimo día y lo bendice. Ahí tenemos prácticamente de manera sintética la estructura del capítulo primero. Esta es relato sacerdotal. Ahora, de los elementos más discutidos del capítulo tiene que ver con la formulación sintáctica del versículo 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bereshit bara Elohim Hashamaim va'ares. ¿Es esta sentencia una oración independiente o es esta sentencia una proposición de relativo con su apódosis en el versículo 3? Esta es la pregunta. ¿Qué significa apódosis? Apódosis significa elemento de complemento. Entonces, como que si, bueno, podrían ser dos posibilidades. Que el versículo 1 sea independiente o el versículo 1 sea relativo al versículo 3. Que el versículo 3 sea el segundo elemento complementario del versículo 1. Aquí la cuestión está muy vinculada con la manera en que entendemos el versículo 2 y cómo la presencia de un estado increado se relaciona con el proceso de la creación. Entre los estudiosos modernos hay un acuerdo según el cual esta cuestión no puede resolverse de manera sencilla basándose solamente en el aspecto gramatical, porque las dos opciones son posibles, que sea una oración independiente o que sea relativo al versículo 3. Por eso se puede resolver más bien
viendo que gira en torno a cuestiones de contenido más importantes. El versículo 1. Viendo que gira en torno a cuestiones de contenido más importantes. Por un lado, si tomamos el versículo 1 como una proposición de relativo, se ve respaldada por su paralelo en una fórmula convencional del Antiguo Oriente Próximo, utilizada como frase temporal inicial. Y entonces Bereshit significaría principio en el tiempo, que es una connotación, origen en el tiempo. Eikrod, en su obra En los Principios, más bien se ha inclinado en favor del uso absoluto del término, basándose en un estudio cuidadoso de otros términos relacionados que describen claramente un comienzo absoluto. Y aquí ustedes pueden relacionar Génesis 1.1 con Isaías 40.21 y con Proverbios 8.23. Y vean ustedes de qué tipo de comienzo se trata o qué tipo de principio se trata. Eso, digamos, para darle una respuesta de carácter sintáctico. Pero si queremos prescindir de este modo, está claro que el escritor sacerdotal ha escogido un verbo técnico para describir el acto divino de la creación. Y como pueden ver ustedes aquí en la diapositiva, es el verbo bará. Bará significa crear, que designa una actividad propia y exclusiva de la divinidad, sin analogía humana, que no emplea ningún material del cual proceda la creación. Bará. Ahora, otras tensiones del relato sacerdotal también han sido objeto de discusión. Aquí podemos solamente mencionarlas, ¿verdad? Porque no estamos nosotros haciendo un estudio exclusivamente de la tradición sacerdotal en este apartado sobre la teología de la creación. Pero fíjense, lo que ha generado discusión son 3 puntos. La discrepancia entre los 6 días de la creación y los 8 actos de creación. Deberían ser 6 actos de creación, pero no, son 6 días y 8 actos. O sea, hay 2 días en que se dan 2 actos. Ustedes tienen que leer el capítulo 1 y descubrir cuáles son esos 2 días. Hay 6 días de la creación y 8 actos de creación. Segundo, la tensión entre la creación derivada de una palabra y la creación derivada de un acto. Lean todo el capítulo 1 y vean qué cosas tienen origen solamente en la palabra y qué cosas tienen origen en un acto. Por ejemplo, separar las aguas, ese es un acto. Hágase la luz, esa es palabra. Entonces lean nuevamente ustedes todo el capítulo 1 y descubran cuál acto de creación tiene origen la palabra, en la palabra, y cuál acto de creación tiene su origen en un acto. Y el tercer aspecto, y que es todavía mucho más curioso, la creación de la luz en el primer día y luego los portadores de la luz en el cuarto día. En el cuarto día se habla de la creación de las lumbreras mayores y menores. Entonces, ¿dónde estaba la luz en el primer día? Si no existían las lumbreras mayores y menores. Entonces, esto ha generado discusión. Se han propuesto 2 modelos críticos para interpretar estas tensiones. Por un lado, está el enfoque clásico de la historia de la tradición de Gonkel, afinado por 1.1, la historia de la tradición. Smith concibe el largo proceso de formación partiendo de varias tradiciones del Antiguo Oriente Próximo, las cuales dejaron vestigios de fricción en la forma final del desarrollo que en última instancia adoptó el escritor sacerdotal. En otras palabras, Smith quiere decir que estas contradicciones o estos elementos así poco lógicos ya estaban plasmados de esa manera anteriormente y quedaron como vestigios de fricción en la redacción final del escritor sacerdotal. Por otro lado, Steck defendió una narración unificada que el escritor sacerdotal plasmó artísticamente. Y al plasmarla artísticamente, ¿verdad?, dejó efectivamente estos elementos sin darles una importancia racional. Es decir, que no iban a generar ningún conflicto racional, sino que era más bien trabajo literario poético.
De todas maneras, estas tensiones reflejan el empleo intencional de un material heredado para expresar la finalidad teológica particular del escritor. Encontramos puntos fuertes y encontramos puntos débiles en ambos enfoques, pero vemos que no se excluyen mutuamente. Otros tres rasgos del relato sacerdotal son dignos de mención por diferentes razones. Primero, la creación de la humanidad, Adán, a imagen de Dios, imago Dei. Esta expresión, imago Dei, ha suscitado también mucho debate a lo largo de los años. Su sentido exacto sigue sin estar claro y es tema de discusión. Es curioso que en Génesis capítulo 5, versículo 1, encontramos la misma terminología. Después que ha expulsado a Adán y Eva del jardín, hace ver claramente que la imago Dei no se pierde después de la caída. No se pierde después de la caída. Y es también interesante descubrir que este tema no desempeñó virtualmente ningún papel en el resto del Antiguo Testamento, como lo vemos en el Salmo 8, pero sí volvió a aflorar como un importante teologúmenon durante el periodo helenístico, es decir, elemento teológico todavía discutible, no definido, todavía no definido. El relato sacerdotal entonces culmina con el descanso del séptimo día, pero fíjense, en ninguna parte aparece el término Shabbat, ni se hace mención de una alianza con Adán, del que Adán tendrá que descansar el séptimo día, no. Es Yahvé quien descansa el séptimo día. Pero no aparece Shabbat, ni tampoco de que Adán tenga que descansar. Sin embargo, después en la evolución, en Éxodo 31, del 12 en adelante, se va trazando una conexión al considerar el Shabbat como signo de una perpetua alianza a partir del descanso de Yahvé. El decálogo de Éxodo 20 fundamenta el mandamiento donde Israel recuerda el Shabbat como el día de descanso, porque Dios santificó el día del descanso, cuando descansó de su actividad creadora. Pero en el relato no está plasmada esta idea. En Deuteronomio 5, que es la salida de Egipto, proporciona la justificación para la observancia del sábado, en Deuteronomio 5. Y finalmente, desde hace ya mucho tiempo, se ha señalado la existencia de un paralelismo estructural entre los 6 días de la creación del mundo y la edificación del santuario de Israel. Pueden ustedes también hacer este paralelo, ¿verdad? Como lo que se va creando cada uno de los días en Génesis 1 y cómo se va haciendo el trabajo del santuario de Israel en Éxodo 24, 15 al 18. Y descubrir los elementos complementarios y comunes, ¿verdad? Como un trabajo paralelo de 2 columnas, donde se ponen los elementos de la creación, de los 6 días de la creación, y cómo va la construcción del santuario de Israel en Éxodo 24. Es, digamos, un paralelismo interesante. Aunque el relato sacerdotal de la creación finaliza con la terminación de la obra de Dios y con su bendición, tan solo después, en los acontecimientos del Sinaí, el autor revela el misterio de la función de Israel en el plan de la creación, considerándolo como el lugar donde Dios mora en la tierra. Por ahora nos quedamos hasta aquí. Después vamos a continuar con el relato yavista en la siguiente clase. Y también el apartado que viene después del relato yavista será presencia de teología de la creación en otros bloques bíblicos del Antiguo Testamento. Y con eso vamos a terminar este apartado, tercer apartado de libros sapienciales. Terminado eso, comenzamos con el material poético. Vayan desempolvando sus conocimientos del hebreo y especialmente la lectura, porque para estudiar poesía hebrea no lo vamos a hacer con traducciones, sino que tenemos que hacerlo en el texto original hebreo. Por lo tanto, es necesario que ustedes vayan practicando la lectura hebrea, que es la que nos interesa. No tanto la comprensión ni la traducción, ni tampoco nos interesa el análisis gramatical sintáctico, simplemente la lectura. Porque con la lectura vamos a ir descubriendo el material sonoro
que los autores han querido poner de relieve al escribir la poesía hebrea. Comiencen a leer hebreo, por favor.